Muy buenas noches, queridos amigos del Peregrino de la Inmaculada. Bienvenidos a una nueva entrevista en vivo, una nueva transmisión en este boletín El Peregrino de la Inmaculada. El día de hoy vamos a hablar del tema Pasión por la Santidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del venerable José Rivera Ramírez. Y bueno, como saben ustedes, pues ya ha sido declarado venerable y vamos a entrevistar a nuestro muy querido padre José Manuel, que lo ha conocido personalmente y que ha sido un dirigido suyo. Padre José Manuel, buenas noches. Bienvenido al Buenas Peregrino. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, padre. A ver, vamos a darle la ventana principal para que usted nos ayude. Vamos a hablar de don José Rivera, a quien usted ha Ya, conocido muy bien y para ello le pido que nos ayude con una oración. de acuerdo. Comenzamos entonces con la oración, ¿ya? Señor, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias particularmente por el don de tantos testigos tuyos como has puesto en nuestro camino, que nos recuerdan que tú eres el Señor de todo y de todos. Te damos gracias en concreto por este siervo tuyo, venerable José Rivera, que para muchos de nosotros ha sido una luz muy importante en nuestro camino. Te damos gracias porque a través de él tú nos has hablado con nitidez, con transparencia, con fuerza. Te pedimos, Señor, que seamos fieles al Evangelio que hemos escuchado también de sus labios, que seamos fieles a tu voluntad en todo instante. Te lo pedimos todo por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en la hora de y nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, padre. Y bueno, vamos a iniciar. He querido titular yo esta entrevista como Pasión por la Santidad porque, bueno, personalmente fue esa idea que me dio a mí cuando yo leí el libro que usted ha escrito, ¿no? Don José Rivera, Testigo de la Luz. Ujú. Sé que el primer nombre que tenía era Pasión por la Santidad, ¿no? José Rivera, Exactamente. Pasión, Sí, sí. Pasión por la Santidad. Y yo dije, bueno, ese es un título que por lo menos a mí me llamó más la atención, me gustó más, y le voy a preguntar ahora por el título, pero para hablar de don José Rivera, me interesa saber, porque lo he escuchado también, que hablemos de Antonio Rivera, del Ujú. hermano de don José, de quien quizás se sabe menos, ¿no? Pero que también ha sido un modelo de santidad. Aquí, a ver, pongo su estampita para que lo vean a Antonio Rivera, ¿no? Antonio Rivera, sí, También sí. podemos... Quisiera entender, padre, el contexto en el que vive Antonio y por qué finalmente fallece en esa situación. Antonio fue, como José, miembro de una familia muy católica, el papá de ambos, claro. José también se llamaba, José Rivera. Era un médico muy comprometido con la causa católica en la España de los años 20-30, ¿no? 1920-1930. En ese contexto, Antonio debió de nacer, creo que el año 20 aproximadamente, o quizá un poco más tarde, pero por ahí más o menos. José nace en el 25, Antonio es el mayor de 4 hijos, debe nacer más o menos el año 1920, ¿no? En esa época, la Iglesia Católica en España ya está funcionando la Acción Católica, donde los laicos tienen una actitud militante muy fuerte, un compromiso como laicos en las realidades sociales y políticas muy importante, ¿no? Entonces, Antonio nace en ese contexto, es muy pronto, porque él muere a los 20 años, a los 17 años, ya está, es un militante de la Acción Católica muy relevante, enseguida es presidente de la Acción Católica de la Diócesis de Toledo, y como joven comprometido funda cantidad de centros de acción católica y se implica en la situación de aquella época, ¿no? En los años 30, España está en una situación muy convulsa, el marxismo tiene interés en dominar la sociedad española, incluso hay una clara intento, digamos así, de que España quede siendo un satélite de la entonces ya Unión Soviética, es decir, hay un afán porque toda España quedase sometida
a una revolución marxista, es el contexto en el cual Antonio. Entonces Antonio siente el deber de implicarse al máximo en la realidad social y política de ese momento. En toda esa situación, Segunda República Española, empieza a haber quema de iglesias, de conventos, persecución a los signos religiosos y a las personas religiosas, ¿no? En ese contexto, en el año 1936, surge la Guerra Civil Española. Hay un levantamiento del ejército, de buena parte del ejército español, que no está de acuerdo con ese planteamiento del gobierno y surgen dos bandos, ¿no? Entonces Antonio milita en el bando que está en contra de que el comunismo invada España. Involucrado en ese bando, hay un momento en el cual en su ciudad, en Toledo, las tropas marxistas van a dominarlo todo y se repliega un pequeño núcleo del ejército con otros guardias civiles, que son como digamos la policía más o menos, y bastantes paisanos laicos en un lugar que se llama el Alcázar. Antonio se mete ahí con ellos, se queda ahí con ellos para defender la ciudad de Toledo de las fuerzas marxistas, ¿no? Las fuerzas marxistas invaden toda la ciudad y el Alcázar se constituye en un baluarte donde ellos resisten heroicamente durante meses, asediados por todas partes, tienen que sufrir la dinamitación, se hacen unas minas subterráneas, es dinamitado el Alcázar, lo vuelan, y hay todo un contexto súper heroico de la gente que finalmente consiguen rechazar la invasión de las tropas marxistas y terminan llegando las tropas liberadoras y bueno, Antonio sale ya herido, mal herido de aquella situación. Mal herido quiere decir que tuvieron que amputarle un brazo sin anestesia, porque ya no había anestesia, estaba cercado todo el Alcázar y no había nada más que aguantar la operación. Él lo aguanta con un crucifijo en la mano y con el rosario y le cortan el brazo, literalmente, los doctores, para que no la gangrena no le invada todo el cuerpo. Liberado el Alcázar, Antonio vuelve a su casa, pero la septicemia le invade el cuerpo entero y no mucho tiempo después Antonio fallece, ¿no? Ha sido introducida su causa, fue introducida su causa muy pronto, pero hubo un tiempo en el que en la iglesia no se querían, digamos, herir susceptibilidades, ¿no? Antonio había muerto defendiendo estos ideales políticos también, y entonces parecía que eso podía dar lugar a malentendidos, se paró la causa, pero en tiempos ya más recientes su causa se ha vuelto a retomar como la propia de un laico comprometido con los ideales católicos en la sociedad de su tiempo, ¿no? Ese es un poquito el contexto, Antonio. Muy actual entonces la vida de Antonio, ¿no? Sí, ¿qué podemos rescatar entonces de la vida de Antonio para nosotros actualmente, especialmente para los laicos? Muchísimas cosas. Antonio es el que le contagia en parte a José Rivera de la santidad. Antonio es el que tiene un retiro donde va a discernir su vocación y lo primero lo que dice es santificación ante todo. Lo primero, ser santo. Antonio es el que tiene esa anécdota también cuando hace su discernimiento para ver si el Señor lo quiere sacerdote, lo quiere laico, lo quiere casado. Discierne que el Señor lo quiere en el matrimonio. Y Antonio es el que tiene una anécdota en sus pequeños escritos de esos ejercicios. Él dice, bien, me tengo que casar, pero la primera condición que le voy a poner a la persona con la que me case será que quiera ser santa como yo quiero ser santo. Yo quiero formar un matrimonio para que juntos alcancemos la santidad. Por tanto, la primera condición que le voy a poner a mi futura esposa será, ¿quieres ser santa? Sí. Pues entonces hablemos de otra cosa, ¿no? Pero si no quieres ser santa, puedes ser inteligente, guapa, rica y todo lo que tú quieras, pero no me interesas, ¿no? Eso es una anécdota, no anécdota, sino una realidad de Antonio que es muy importante, ¿no? Y también es muy digno de ser rescatado de Antonio este compromiso explícitamente laico, ¿no? De que se implica en las realidades temporales con una clave totalmente evangélica, totalmente cristiana, pero se da cuenta que como laico lo suyo es gestionar las realidades de este mundo e implicarse en ellas a fondo, ¿no? Que es un militante católico, ¿no? Que ante la provocación de una sociedad descristianizada, él no queda impasible, sino que se lanza con toda su fuerza a combatir
para que esa sociedad vuelva a ser cristianizada, ¿no? Ese es otro dato que creo que es hoy muy importante, ¿no? El laico, que no es la persona que se queda recluida en el templo, sino que teniendo una vida espiritual muy seria. Antonio tenía una vida espiritual muy seria, de oración, de sacramentos, etcétera. Tiene una vida espiritual muy seria, sin embargo, esa vida espiritual la despliega en el compromiso temporal, no recluyéndose en las sacristías, ¿no? Creo que eso es muy rescatable de Antonio Rivera, ¿no? Y es también un hombre que rescatamos de él como su juventud la dedica a Cristo, ¿no? No es que espera hacerse mayor para entregarse a la causa del Evangelio, sino que ya desde su juventud está totalmente implicado y apasionado por la figura de Cristo y por hacer que los jóvenes de su época conozcan a Cristo. Bien, padre, entonces, bueno, ya pasamos a hablar de don José. José crece, ¿no? Con el ejemplo de Antonio, el ejemplo de su familia cristiana, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, que a mí me llamó la atención más al leer la biografía de don José que usted ha escrito, es la conciencia que él tiene muy clara de la gracia que actúa en él. Es decir, cuando yo he leído la vida de los santos, es difícil encontrar, por lo menos en lo que yo he leído, cosas que ellos mismos hayan escrito, ¿no? Bueno, yo no he leído mucho de eso, pero usted utiliza muchos escritos del propio don José y me asombra eso, ¿no? La conciencia que él tiene de cómo Dios va actuando en él, ¿no? ¿Qué puede Sí. usted contarnos de ello? Para José Rivera, si algo hay importante en él es la certeza de que lo primero es la gracia, de la primacía de la gracia. Usamos esa expresión que de Juan Pablo II, pero que José Rivera asumía totalmente, ¿no? La primacía total de la gracia de Cristo, ¿no? Él por gracia entiende la acción de Cristo sobre cada uno de nosotros, la participación en la vida de Dios, la acción del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra vida entera, la inhabitación de las personas divinas en nosotros, ¿no? Y esa gracia, esa presencia de Dios en nosotros y esa acción de nosotros es lo que obviamente nos diviniza y nos transforma hasta santificarnos del todo. José Rivera insistió muchísimas veces, ¿no? Que la vida cristiana no es primero de todo una moral, sino que la vida cristiana es primero de todo una participación en la vida divina, un ser divinizados, ser deificados y que por tanto somos transformados en el nivel más profundo de nuestro ser en otra categoría, en la categoría de hijos de Dios, en la categoría de ser divinos, literalmente, ¿no? Obviamente que eso genera un estilo de vida distinto, una moral diferente, ¿no? Un comportamiento concreto. Pero él insistió muchísimo en que esa gracia de Dios está ahí actuando en nuestro interior, recibida en el bautismo, actúa con una fuerza, porque es Dios mismo quien actúa, que es más potente, obviamente porque es infinita, que cualquier debilidad humana, que cualquier obstáculo, que el mundo, que el demonio. ¿Que hay obstáculos? Obviamente sí, pero ante todo y sobre todo existe la gracia victoriosa de Cristo, es decir, la acción imparable del amor de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el punto de vista de José Rivera, ¿no? Respecto a la gracia. Bien, padre. Y bueno, antes de hablar de otros temas ya propiamente del libro, ¿cómo usted lo conoció? ¿Qué impresión tuvo personalmente cuando lo vio por primera vez? No sé si había escuchado hablar de él antes, ¿no? Cuéntanos su Yo, primera experiencia. la primera experiencia fue muy simpática, pero muy negativa. Es decir, yo me acuerdo perfectamente en la Catedral de Toledo que estaba hablando con el que ahora es Padre Julio, ¿no? Con mi hermano, que en esa época él era seminarista y yo no era seminarista, estaba fuera. Entonces pasó por allí un sacerdote que iba con su sotana, muy desgarbado, muy, no sé, muy peculiar, digamos, ¿no? Y él me dijo, ese es mi director espiritual. Y yo dije, ese hombre tan raro. O sea, la impresión que causaba era una impresión de rareza, de cierta... rompía mucho los esquemas, ¿no? Entonces yo lo vi y me quedé un tanto sorprendido, ¿no? Pero como 2 años después, es decir, siendo yo un jovencito de 17 años, hice un retiro con él y hubo dos cosas que me dejaron, o varias cosas que me dejaron verdaderamente admirado, ¿no? Uno era el realismo con el que hablaba de la vida sobrenatural,
de Dios Padre, de las personas divinas, parecía que lo estaba viendo. Yo nunca había visto a nadie con esa sensación con esa certeza, con ese realismo de todo lo sobrenatural. Y con esa certeza te comunicaba una firmeza, una seguridad, era como que te instalaba una roca inamovible, ¿no? Tú escuchabas otras predicaciones y están bien, pero escuchar a José Rivera era la sensación de que te instalaba en una roca inamovible. Cristo, la roca, ¿no? Entonces, veías un hombre con unas certezas que te dejaban realmente estupefacto, ¿no? Y luego, ya en esa vez, hablando personalmente con él, había otra cosa que también llamaba poderosamente la atención. Es que conversabas individualmente con él y en ese momento parecía que tú eras lo único que existía en el mundo. Para él no había nada más que tú. Y te miraba además, o la entrevista con él además, te suscitaba una esperanza enorme, una esperanza enorme. No sentías ningún juicio, no experimentabas molestia por parte de él en absoluto, jamás tenía la sensación de que le estabas robando tiempo ni nada por el estilo. Al revés, era una mirada de esperanza, tremenda esperanza. De manera que cuando uno salía de la entrevista con él, uno salía diciendo, si José Rivera es así, ¿cómo será el Señor, no? ¿Cómo será el Padre Eterno? Si este hombre me puede transmitir esta esperanza, esta alegría, ¿qué será Dios? ¿Qué será Dios, no? Esa es una de las cosas bonitas de José Rivera. Nunca te apegabas a él. O sea, no lo permitía. No porque hiciese nada especial, sino porque te reenviaba con su presencia, te reenviaba directamente a Dios, ¿no? Entonces yo lo conocí a esa edad, a los 17 años, y de manera especial, en ese retiro, me acuerdo perfectamente, esto es como de San Juan, el día y la hora, ¿no? Un fin de semana largo de 3 días en un retiro, el 1 de mayo, que era fiesta laboral, y se hacían ahí 3 días seguidos de fiesta, un retiro con él, y me acuerdo de esa experiencia de escucharle una charla, una predicación sobre Dios Padre y abrirse un horizonte inmenso, es decir, esto es la vida cristiana, esta grandeza es la vida cristiana, y sí, esa es la grandeza de la vida cristiana. Eso a mí me causó también un apasionamiento, ¿no? Por este planteamiento de la santidad. A él le escuché como a nadie hablar de la santidad y a partir de ese momento yo también entendí que era o ser santo o nada. O sea, todo lo que no sea vivir la llamada a la santidad sería perder la vida, ¿no? Perder la vida. Así es como conocí al siervo de Dios José Rivera, al venerable José Rivera. Bien, y bueno, ya que ha mencionado un poco el tema de esta esperanza, ¿no? Que él transmitía y que era pues porque él la vivía, ¿no? Él tenía una esperanza y tenía una gran esperanza como virtud. En el libro usted menciona, es una virtud que, sin embargo, él adquirió, digamos, o que él fue, bueno, no sabría cómo decirlo, pero fue teniendo a raíz de una experiencia difícil en su adolescencia, ¿no? Que era una experiencia de pecado, el pecado de lujuria, ¿no? Quisiera que nos comente, padre, un poco eso, que él también vivió, digamos. Sí, José Rivera lo comentó alguna vez, incluso públicamente, yo creo como un gesto de humildad también, y está en su diario también, ¿no? Hace en torno a los 15 años aproximadamente, 16 años por la adolescencia, ¿no? Él vivía una verdadera angustia, porque por una parte era un joven apasionado por seguir a Cristo, era un joven que llevaba una vida espiritual verdaderamente, bueno, de una altura enorme, ¿no? Él mismo lo comenta, ¿no? De su rato largo de oración diaria, eso para un chico de 15 años no está nada mal, ¿no? Su misa diaria, su rosario diario, incluso alguna mortificación, su dirección espiritual frecuente, etcétera, confesión frecuentísima. Y sin embargo, la experiencia de caídas muy fuertes, ¿no? Y está hablando en materia de castidad, no hay por qué extrañarse, ¿no? En materia de castidad. Y dice él que eso le tenía sumamente angustiado, ¿no? Incluso el director espiritual suyo tampoco entendía nada, o sea, ¿cómo es posible que este hombre, de jovencito, que por una parte tiene esa pasión por la santidad, porque lo tenía ya desde pequeño, ¿no? Y vive y pone los medios para vivir de una manera verdaderamente fiel al Señor, porque después tiene esas caídas tan fuertes, ¿no? Y tan abundantes incluso, según dice él, ¿no? A mi juicio, eso yo creo que debió ser una especie
de tensión interior y que probablemente a nivel moral no debió tener tanta gravedad como él apunta, ¿no? Si posiblemente fue el fruto de una personalidad muy rica, con una tensión muy alta por ideales muy altos, y quizá ahí se generó dentro de él una tensión que, bueno, pues se rompía por una parte más débil que la sexualidad, ¿no? Pienso que por ahí pueden ir las cosas. Quizás si hubiese encontrado a alguien que a nivel psicológico lo hubiese iluminado más, quizá eso lo hubiese superado con más facilidad. Asombra, por otra parte, él habla del milagro de la castidad, y ahora no recuerdo si a los 16 o 17 años, creo que a los 16 años. Asombra cómo lo superó, es decir, él un día va a confesarse de esto y confiesa que, cuenta él en su diario, que se levantó del confesionario libre completamente de esto que había sido para él una atadura, tan libre que dice, nunca jamás en mi vida volví a sentir ni siquiera tentaciones en materia de castidad, ni siquiera tentaciones, ¿no? No sé, el Señor actuó ahí de una manera, yo no digo que milagrosa, porque Cristo actúa con mucho poder en el sacramento de la confesión, ¿no? Pero sí de una manera adecuada a la esperanza que él tenía, ¿no? Él iba a confesarse con la esperanza enorme de que Cristo en el sacramento de la confesión actúa con poder infinito, ¿no? Y que por tanto puede realizar obras que superan cualquier expectativa humana. José fue así al sacramento de la confesión y quedó totalmente liberado, y él nunca más tuvo, no solamente que ya no hubo más, sino ni siquiera tentaciones en esa materia, ¿no? Así es como él supera esto, ¿no? Entonces yo calculo que ahí él debió de hacer un ejercicio de la esperanza verdaderamente heroico, ¿no? Porque claro, era por una parte encontrarse con su fallo, por otra parte decir, pero yo estoy pidiendo los medios más que normales para superar este fallo, y sin embargo fallo. Entonces como que ahí no le quedaba más que la certeza de que solo Dios puede intervenir en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí se le generó a él pues una certeza de que nada es imposible para Dios, ¿no? De que verdaderamente podemos, como él dice, esperar lo inesperable. O también, como él siempre subraya, vivir a la espera del milagro, ¿no? En José Rivera destaca muchísimo esto, ¿no? La virtud de la esperanza. Sí, padre. Y bueno, ahora que nos ha comentado un poco esto también, bueno, en estas últimas semanas se ha escuchado mucho por lo que ha comentado un candidato a la presidencia, ¿no? De la mortificación, de la cruz. Y claro, hay una incomprensión de la gente, ¿no? E incluso de la prensa, una distorsión y tal. Pero como católicos, ¿cómo entendemos esto de la mortificación física, por ejemplo, que también lo practicaba don José Rivera, ¿no? Y del hecho de parecer exagerado la forma en la que, por ejemplo, él vive, ¿no? Ese apasionamiento por querer ser santo, cómo buscar ese equilibrio para que no parezca soberbia, o no sea, mejor dicho, soberbia, no sea vanidad, de buscar la propia santificación, porque, a ver, a veces yo también lo he pensado personalmente, a ver, yo digo, ¿no? Si yo busco mi propia santidad, pues parece que estoy siendo egoísta, ¿no? O que estoy siendo soberbio. Sin embargo, leyendo también un poco a don José Rivera, lo que usted comentaba del mismo Antonio Rivera, primero ser santo, ¿no? Primero ser santo y buscar la propia santificación, incluso leía también es la obra más grande de misericordia para con los demás, ¿no? ¿Cómo comprender esto, padre? De que la santidad, la búsqueda de la santidad, incluso que parezca exagerada, no sea un egoísmo, no sea soberbio. Quizá viendo a nivel humano, ¿no? Es decir, si yo, cualquier persona, ¿no? Quisiera hacer algo en favor de los demás, por ejemplo, o trabajar o estudiar, ¿no? Pero, digamos, no crece, humanamente hablando, no crece su cuerpo, por ejemplo, y dice, hombre, yo voy a ayudar a la gente, qué sé yo, a cargar un camión de sacos de trigo porque tienen hambre. Sí, pero si yo previamente no he alimentado mi persona, no he alimentado mi cuerpo, no me he ejercitado, no tengo una madurez física, no puedo hacer un trabajo correcto. Es decir, lo primero es que yo como persona crezca. Si quiero ser un buen profesor, necesariamente tengo que tener yo previamente una buena formación intelectual. Es decir, primero es el ser, luego es el actuar, ¿no? Igualito en la vida sobrenatural. Si yo no soy, es decir,
si no estoy bien configurado con Cristo, que esto es la santidad, si no estoy bien invadido por la gracia de Dios, por la vida de Dios, que esto es la santidad, difícilmente puedo auxiliar a nadie. No puedo transmitir vida cristiana a nadie. No sé, una persona humana, un hombre o una mujer, engendran vida humana cuando son maduros. Un niño pequeñito no puede engendrar nada, claro. Un cristiano engendra, genera, produce, transmite vida sobrenatural cuando él tiene una madurez sobrenatural grande, fuerte. Si no hay esa madurez interior, evidentemente no puede dar nada a los demás. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es madurar. Madurar significa santificarnos, ¿no? Evidentemente no es ningún egoísmo. Y quien crece en el camino de la santidad, lo primero que le nace, creo yo, es una profunda humildad, porque te pones delante de Dios y ¿de qué te vas a gloriar? O sea, uno es bien, cuanto más te acercas a Dios, que es la santidad, sumergirte más y más en la luz te hace ver mucho más clara tus deficiencias y pone muy de manifiesto cada una de tus debilidades. Por tanto, a mayor santidad, más difícil ser soberbio, porque cuanto más te acercas a Dios, más se te iluminan, insisto, todas tus miserias, todas tus fragilidades, toda tu dependencia total de Dios, ¿no? Entonces, el santo, el verdadero santo, necesariamente es humilde, porque ante Dios uno se da cuenta de que no es nada, es una nada que tiene que estar siendo creada permanentemente, ¿no? Entonces, José Rivera eso lo ha tenido clarísimo, ¿no? Y ha sido un hombre súper humilde, ¿no? Tenía muchos valores, muchas cualidades intelectuales, por ejemplo, muchísimas, pero todo lo vivía con una sencillez, como quien como quien lo estaba recibiendo de Dios constantemente, ¿no? Y en cuanto a la mortificación, que decías al principio también, ¿no? José Rivera es un hombre súper mortificado. Es un hombre que no habrá dormido nunca más de 3, 4 horas, ¿no? Y a veces nada, hacía vigilias completas. Eso dice uno, ¿y cómo se entera uno? Porque pues, no se pueden ocultar las cosas al final, ¿no? Gente que ha vivido cerca de él, momentos en los que ha habido, por ejemplo, cursos de verano que compartíamos un mismo, digamos, pabellón con las habitaciones cercanas. Uno se da cuenta al final de cómo él vive, ¿no? Su hermana, que ha convivido muchos años con él, nos ha contado, y en su mismo diario él cuenta propósitos, etcétera. Él quiso que se quemara su diario, como tantos otros, ¿no? Pero felizmente los que lo recogieron tuvieron la prudencia de no quemarlo, ¿no? Entonces ahí aparecen cosas muy personales suyas, ¿no? De cómo usa cilicio con mucha frecuencia y mucho tiempo, de cómo come muy poco y cada mucho tiempo, de cómo pasa frío y no se quiere defender del frío, por ejemplo, de cómo usa disciplina también, de vez en cuando. Es decir, había mortificaciones, por supuesto, dormía en el suelo o dormía en una tabla. Ha habido mortificaciones físicas en él muy intensas, ¿no? Y es curioso porque en la vida cristiana tendríamos que hacer caso a los que entienden, ¿no? Es decir, si yo tuviese que hablar de química, mejor que no me hagan caso porque yo no sé nada de química. Tendremos que preguntar a un señor que entienda mucho de química, a un experto en química. Pues en la vida cristiana hay que preguntar a los grandes expertos, y los grandes expertos son los santos. Y es curioso que nosotros, los que no somos tan santos, y la gente que incluso no tiene fe, se dedique a criticar cuando uno se le ocurre hablar, y que incluso horrorizándonos, ¿no? Cuando un candidato político se le ocurre decir yo me mortifico, lo cual me parece muy bien, yo votaría a ese candidato solamente por esa frase. Es sorprendente, digo, que la gente que ni siquiera tiene fe, que por tanto no entiende nada de la vida cristiana, diga que esto de mortificarse es algo así como un sadismo, un masoquismo, más que un sadismo, un masoquismo, ¿no? Dice, señor, ¿y usted qué entiende de esto, no? Y en cambio los que realmente entienden, que son los santos, ve sus vidas, ve sus escritos y hay un sentir unánime de todos ellos, unos con más intensidad, otros con menos, pero todos han valorado la mortificación, también la física, y prácticamente todos han pasado por mortificaciones, unos, insisto, más fuertes, otros menos, ¿no? Un santo cura de Ars ayunaba, se disciplinaba hasta la sangre, otros quizá más suavemente, ¿no? Pero todos han pasado han entendido esa mortificación, ¿no? ¿Y por qué esa mortificación? Pues porque el santo ama
apasionadamente a Cristo y a Cristo crucificado. Y no quiere sino correr la suerte de Cristo. Si Cristo ha sufrido tanto, dice, yo me quiero parecer a Él, yo quiero caminar por donde Él ha caminado, yo quiero correr su suerte y configurarme del todo con Él. Y por eso, cuando ve a Cristo roto en la cruz, el santo dice, yo no quiero estar de otra manera. Si lo amo a Él, ¿cómo voy a estar de otra forma? Mi referente es Cristo. Y porque Él ha sufrido, yo quiero sufrir con Él. Eso no es masoquismo. Eso no es masoquismo. Cualquier madre, cualquier padre, cuando, por ejemplo, su hijo está en un hospital, cualquier padre querría o madre querría quitarle ese sufrimiento a su hijo. Y ese padre descansa cuando no puede descansar. Es decir, cuando puede estar junto a la cabecera de su hijo, aunque sin poderse sentar, aunque sin poderse tumbar, aunque sin poder dormir, pero no se concibe de otra manera que estando junto al hijo que está en el hospital. Eso es la mortificación cristiana. No me concibo sino estando donde Cristo está. Y si Cristo está en la cruz, ¿cómo yo voy a querer estar en un sitio distinto, ¿no? Esa ha sido la mortificación de José Rivera, compartir los padecimientos de Cristo, no otra cosa. Bien, padre. Ahora, antes de hacer la siguiente pregunta, quiero invitar a los que nos están viendo en este momento en vivo por el peregrino que compartan este video en este momento para todos aquellos que con sus amigos en sus redes sociales para que puedan acompañarnos en esta entrevista. Padre, recuerdo yo cuando terminé de leer el libro que usted escribió, pues fui y se lo comenté, no sé si usted se acordará, pero fui, le conté, padre, mire, he leído su libro, me ha gustado mucho. Y usted me dijo, bueno, hay que vivir sus virtudes, me dijo, tienes que vivir sus virtudes. Y claro, yo me había quedado muy impresionado con todas las virtudes de don José Rivera y una de las virtudes que yo pensaba era la pobreza, ¿no? Entonces usted me dijo, hay que vivir sus virtudes y después añadió como laico, me dijo, ¿no? Como laico. Entonces, siempre me queda esa duda. ¿Cómo vivimos los laicos las virtudes de alguien que tiene pues un, un modelo de santidad de ese modo, ¿no? O sea, totalmente entregado a Dios en la vida sacerdotal o consagrada como laicos. Bueno, es evidente que el modo concreto no puede ser igual en un laico que en un religioso, que en una monja de clausura o que en un sacerdote, ¿no? Cada uno tenemos los caminos distintos, ¿no? La santidad es la misma para todos, participar en la vida de Dios, ¿no? Pero cada uno participa en esa vida de Dios según su vocación. Es famoso ya un escrito de San Francisco de Sales donde dice que no tendría sentido que, pues no sé, una religiosa de clausura saliera, no sé, pues a trabajar o hacer una campaña política, por ejemplo. No, ya tiene que santificarse en el claustro, ¿no? Y viceversa, no tendría sentido que un político se metiera a hacer oración en un monasterio y estuviese ahí encerrado todo el día, ¿no? No, no tendría sentido, ¿no? Es decir, cada uno tiene que vivir la santidad según el modo concreto que tiene en la iglesia. El que es pastor, el que es laico como laico, el que es consagrado como consagrado, ¿no? Ahora, supuesto eso, cada uno tiene que ver, ¿no? Concretamente la virtud de la pobreza. Es obvio que un religioso la debe vivir mucho más, digamos, con consecuencias externas mucho más radicales que un laico, ¿no? Un laico tendrá que ver, ¿no? Tendrá que tener probablemente los medios necesarios para mantener a su familia, tendrá que tener los medios necesarios para su trabajo, si es un trabajo de tipo intelectual, por sus libros, sus computadoras, lo que sea, ¿no? Si es un trabajo de tipo físico, pues sus herramientas, las que sean precisas para eso, ¿no? Incluso tal vez, no lo sé, tendrá que tener unos ahorros para mantener a su familia. No, digo tal vez no lo sé porque cuando luego miras el Evangelio, uno dice, pues Jesús no hace esas distinciones, ¿no? Y cuando dice confía en la providencia, se lo dice a todos, ¿no? Y no hace esas distinciones que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Por tanto, esto que estoy diciendo, la verdad, no estoy muy seguro, ¿no? Sí estoy seguro de que la pobreza no se debe vivir igual en un laico que en un sacerdote. Ahora, el cómo, también hay laicos y laicos y también hay sacerdotes y sacerdotes, ¿no? Uno mira, no sé, el santo cura de Ars y evidentemente no tenía absolutamente nada, ¿no? Uno mira San José María Escrivá de Balaguer y parece que vivía la pobreza de una manera mucho menos radical, ¿no?
Entonces yo pienso que cada uno tiene que preguntarle al Señor. No es fácil dar recetas, no creo que sea posible, delimitar hasta dónde tiene que llegar mi pobreza o hasta dónde tiene que llegar la pobreza del otro. No es fácil. Ahora bien, en conjunto, yo creo que todos tenemos que hacer una seria revisión de cómo estamos viviendo, ¿no? Porque en conjunto todos tendemos a asegurarnos en los bienes de este mundo y no tanto en la providencia de Dios, ¿no? José Rivera para eso era muy drástico, ¿no? Él decía, asegurémonos solo en la providencia de Dios y nada más que en la providencia de Dios, porque eso es más seguro que nada de este mundo, ¿no? Como dice, y él lo decía muchas veces, ¿no? ¿Cómo va a darme más seguridad un banco que mi Padre Dios? Es absurdo. ¿Cómo voy a fiarme más de un sueldo que me dé tal o cual entidad que de que Dios es Padre que tiene en su mano el mundo entero, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces él nos invitaba a esta confianza en Dios, que es la que nos permite después ser pobres, es decir, ser desprendidos de las cosas de este mundo. No me es fácil a mí, sinceramente, delimitar hasta dónde tiene que ser y cómo tiene que ser la pobreza de un laico, ¿no? Él insistía mucho en que tiene que ser mucho más radical de lo que habitualmente es, ¿no? Bien, padre, en la última entrevista que tuvimos, que bueno, le comento que es la entrevista que hasta el momento es más vista de la página del Peregrino Aunque por el tema. fue muy larga. Sí, 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 pero creo que mucha gente lo vio y mucha gente todavía hasta hoy lo sigue compartiendo. Usted nos dijo, bueno, yo anunciaba que íbamos a hablar de don José Rivera y usted nos dijo, don José Rivera era incómodo, ¿no? Era incómodo. Esa fue la palabra que usé. ¿Por qué? ¿Por qué diría usted que era incómodo? ¿En qué sentido era incómodo para los que le rodeaban? ¿Y de qué sentido también sería incómodo hoy? Mm. Jesús es signo de contradicción. Cristo es signo de contradicción. Unos lo admiran y se adhieren a él, o intentamos al menos adherirnos a él, ¿no? Y otros lo odian. A Jesús es la persona más odiada de este mundo, ¿no? Quienes se configuran fuertemente con Cristo y son verdaderos testigos de Cristo, les pasa exactamente igual, ¿no? Provocan admiración y gente que desea seguirlo, a esa persona que vive intensamente la vida cristiana, pero también en otros, como todo justo, provoca rechazo. José Rivera me parece que era un gran testigo de Cristo, es un gran testigo de Cristo, ahora desde el cielo, y por eso mismo, como estaba muy configurado con Cristo, provocaba las mismas reacciones, o de asombro, admiración, confianza en Él, deseo de, en cierto modo, parecerse a Él, digo en cierto modo, porque a quien hay que parecerse a Cristo, ¿no? Pero también otros que decían, este loco, es decir, la vida de alguien que intenta vivir muy en serio el Evangelio es incómoda, muy incómoda para aquellos que son o se dejan llevar por un estilo de mediocridad, ¿no? Y lamentablemente, incluso dentro de la misma iglesia, muchos tendemos a la mediocridad. Entonces, claro, cuando se nos presenta delante la figura de alguien que sí que vive con pasión el Evangelio, nos sentimos denunciados. Hace falta mucha humildad para decir, ese hombre es el que va bien, yo soy el que no va bien, no tengo fuerza para más, pido perdón y humildemente digo, Señor, sácame de aquí, ¿no? Pero hay que ser humildes para aceptar eso, ¿no? Y como tampoco el mediocre suele ser muy humilde, lo que hace es decir, no, ese es un loco, ese es un exagerado, esa es una persona que tiene manías extrañas, ¿no? Pero en realidad es que es una persona muy configurada con Cristo. Y todo santo necesariamente provoca o ganas de adherirse más al Evangelio o rechazo. Siempre es así, siempre es así. La pena es que luego cuando se muere, todo el mundo termina doblegando su cabeza y diciendo, pues es verdad, era un santo, ¿no? Pero bueno, ojalá que no rechacemos la luz cuando la luz está en medio de nosotros, ¿no? De hecho, José Rivera yo pienso que ha sido una luz en buena parte rechazada durante su vida, ¿no? Pero tantos otros, ¿no? Uno piensa en el cardenal Newman, madre mía, cuánta incomprensión padeció ese hombre, por ejemplo. No solamente entre los anglicanos, cuando se convirtió al catolicismo, sino dentro del catolicismo una vez que se convirtió, ¿no? Y tantos otros, cuántas incomprensiones ha sufrido, ¿no? Han sufrido. Y bueno, ya que menciona la luz, padre,
¿Por qué testigo de la luz, no? Porque como le decía, pues el nombre era Pasión por la Santidad, ahora testigo de la luz. Bueno, primero porque cambié de editorial, entonces había que cambiar de título. Y porque además se introdujeron algunos párrafos nuevos y alguna pequeña corrección. O sea, no coincide del todo, no coincide una edición con la otra, ¿no? Entonces había que cambiarle un poquito el título. Y Testigo de la Luz es porque recordando el prólogo del Evangelio de San Juan, donde se dice de San Juan Bautista, ¿no? No era él la luz, sino testigo de la luz, ¿no? Entonces, para mí José Rivera ha sido uno que ha vivido muy inmerso en Cristo luz, en Cristo verdad, muy testigo de la verdad que es Cristo. Y por eso, bueno, pues opté por esta palabra que está sacada del Evangelio de San Juan. No era la luz, sino testigo de la luz, ¿no? Aplicada a San Juan Bautista, yo se lo aplico a José Rivera, ¿no? Era un hombre apasionado por la verdad. Usted que ha sido rector del Seminario Padre, ¿qué tanto de lo que ha visto de él, ha aprendido de don José, ha intentado o lo ha aplicado en el seminario en el tiempo que ha sido rector? Bueno, yo soy un gran deudor de don José, entonces es muy probable que la mayor parte de las cosas que haya intentado aplicar las haya heredado de don José, probablemente, ¿no? No solo, obviamente, ¿no? Porque uno lo primero que hace cuando va a ser formador es leer y releer y estudiar y estudiar todos los documentos de la Iglesia sobre la formación, ¿no? Sobre el sacerdocio, no solamente el Concilio Vaticano II, sino todos los documentos emanados posteriormente y también antes, ¿eh? Sobre la formación sacerdotal, ¿no? Que son muchos, gracias a Dios. Entonces, yo al menos he intentado estudiar a fondo todo lo que la Iglesia ha planteado, ¿no? Y he intentado estudiar autores y leer autores que hablan sobre cómo debe ser la formación sacerdotal, ¿no? Ahora bien, soy muy consciente de que yo soy un gran deudor, como decía, de don José Rivera, ¿no? Y que muchas de las ideas que yo manejo, mucha de mi mentalidad, en buena parte se la debo a él, ¿no? Yo creo que yo no he sido, digamos, dado a luz, entre comillas, por José Rivera, no es eso, ¿no? Más bien yo lo encontré a él como la respuesta a inquietudes muy intensas que yo tenía y que no encontraba en otros sacerdotes de aquella época, ¿no? Pero una vez que le encontré y que me respondía a las inquietudes que yo tenía, ciertamente he de reconocer que muchas de mis claves, incluso ideas y a veces ideas literales, son literalmente sacadas de él, ¿no? Entonces yo me imagino que la pasión por la santidad, el afán por mirar a cada persona personalmente, valga la redundancia, ¿no? La esperanza inquebrantable en cada persona, el deseo de formar de adentro a fuera, no de fuera adentro, el deseo de partir de una docilidad al espíritu, la primacía de lo espiritual y de solo después la norma, ¿no? El deseo de formar las actitudes antes que los actos. Todo eso son claves que yo llevo muy dentro y que habré transmitido o habré intentado transmitir en el seminario y que ciertamente las he heredado muy de don José, ¿no? Esas claves seguro que sí, ¿no? La pasión por el estudio, la pasión por la oración, el plantear toda la vida siempre una clave sobrenatural, el sentido profundo de iglesia y particularmente de iglesia diocesana. Todos esos son claves que yo he recibido muy, muy de don José, ¿no? Mi padre, y bueno, de las cosas que usted también ha mencionado es el tema de la fecundidad intelectual, ¿no? Asombra todo lo que don José ha escrito ahora. Tenemos cuadernillos, ¿no? De su diario, de muchos temas de, de los que él ha hablado y que fue desde muy joven, ¿no? Es decir, desde muy joven él leía, me asombró, por ejemplo, me parece a los 10 14 años ya había leído a Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Le comentaba. Y bueno, quería preguntarle por esto, ¿no? ¿Qué tan importante es el formarse intelectualmente? ¿No? Yo no solamente por los sacerdotes, sino también nosotros los laicos, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo en los que pues parece que todo es más apresurado, ¿no? En que ya no hay tantos libros, sino todo es más el consumo de internet y todo ello. Es importantísimo, ¿no? Como diría, no sé si el mismo Iraburu o los dos juntos, cuando escribían, el hombre actual trabaja muchísimo, se divierte mucho y piensa muy poco y no reza casi nada.
Ese es el diagnóstico del hombre actual, ¿no? Entonces, para un hombre, una persona actual y de cualquier época, ¿no? Eh, ha de buscar la verdad en todo, ¿no? Y la verdad la encontramos no solo, pero también a través del estudio, ¿no? Entonces necesitamos formarnos actualmente porque necesitamos conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, andamos perdidos por la vida. Entonces eso nos lleva a formarnos bien a todos los niveles intelectuales que nos sea posible, filosóficos, cada uno el que sea, haya estudiado su carrera, pues cada uno en su carrera, ¿no? Pero a conocer el magisterio de la Iglesia, a conocer la palabra de Dios, por supuesto, a conocer los escritos de los santos. Es imprescindible formarse y estudiar a fondo en todo eso, ¿no? Aún sabiendo que, y esto también es una cosa que don José repetía con mucha frecuencia, la meta del entendimiento no es las ideas como tales, ¿no? Las ideas son como trampolines, por así decir, que nos catapultan, que nos lanzan hacia la realidad. Es decir, más allá del conocimiento intelectual está el conocimiento, digamos, directo, ¿no? Intuitivo. Hablando en el nivel espiritual, el conocimiento místico, ¿no? Es decir, Dios no es una idea. La realidad no se puede circunscribir a una idea, ¿no? La idea es un trampolín que nos lanza hacia lo real, ¿no? Entonces, eso también es verdad, ¿no? El fin de nuestro entendimiento es la realidad, no las ideas. Pero necesitamos las ideas que nos lancen a conocer mejor esa realidad más profunda, ¿no? A mí me parece que pecamos, sinceramente. Es un pecado de omisión no formarse intelectualmente. Tanto en lo que cada uno estudie, por ejemplo, si son personas que han estudiado una profesión, en su profesión, como en otros ámbitos de la formación humana y espiritual. Es un pecado de omisión, ¿no? Imagínense, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo era joven me tenían que hacer una operación de un tímpano, ¿no? Entonces un doctor me explicó que para operar el tímpano había que abrirte todo esto por detrás, levantarte tal, bueno, una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? Que por lo visto así es como se operaba antes, ¿no? Fui a otro doctor y me dijo, no, eso era antes. Ahora basta con introducirte un aparatito por aquí por el oído externo y la cosa es muchísimo más sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el segundo estudiaba y el primero no. Y se quedó con lo que había aprendido en la universidad y por lo tanto no se había actualizado en los métodos médicos, ¿no? Uno dice, bueno, eso me parece grave, gravísimo. Pero eso igual se puede trasladar a cualquier otro ámbito, también al ámbito filosófico, también al ámbito espiritual, también al ámbito moral, también al ámbito pedagógico. Un matrimonio tiene que saber cómo educar a su hijo, ¿no? No solamente así intuitivamente, sino, oye, tendría que pararme a pensar cómo es mi hijo, quién le puedo ayudar, cómo, no sé, es imprescindible y es un grave pecado de omisión el que no estudiemos más, ¿no? Hoy vivimos de puras sensaciones, ¿no? Los medios de comunicación, el Internet, etcétera, la sobreabundancia, el exceso de información que no podemos digerir, nos sitúa muchas veces en un nivel muy superficial de sensaciones. Y tenemos que pararnos para entrar mucho más adentro, ¿no? En un nivel más reflexivo, más intelectual, más conceptual y un nivel más espiritual. Imprescindible formarse bien intelectualmente, ¿no? Ahora nos viene, por ejemplo, las Las elecciones elecciones. aquí en Perú, ¿no? Uno dice, ¿cuánta gente se habrá parado a pensar la oferta de cada candidato? ¿Cuánta gente se habrá metido en Internet para leer cuál es el programa real de este candidato? Vamos a ver, ¿lo puedo votar? Y uno dice, sin ese ejercicio reflexivo sobre las propuestas políticas de un candidato, no debemos votar. No podemos votar porque este me cae bien, es simpático, porque aquel regala colchones o estampitas o lo que sea, ¿no? Porque aquel, mira, aprovechando la campaña, se ha dedicado a ir por los cerritos, no va nunca, pero va ahora, ¿no? A regalar, qué sé yo, bolsas de caramelos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, con esa, o porque sale muchas veces en televisión, o porque es una persona muy agradable de trato, o es un hombre que habla muy bien, muy locuazmente. No podemos votar por eso. Tenemos que pararnos, pensar y decir, bueno, ¿por quién puedo votar, no? ¿Por quién puedo votar? Es un ejemplo concreto, ¿no? Sí, un ejemplo que nos viene bien para este tiempo. Yo tengo una pregunta final, padre, pero antes
Hay un par de preguntas aquí en los comentarios. Ujú. Esta pregunta es de Comunidad Bosco de la Merced, que nos está viendo y que nos sigue siempre. Le mandamos un saludo. Dice, Padre, para nosotros los jóvenes de hoy, como que la santidad ha dejado de importar. ¿Qué nos diría don José Rivera hoy? Les diría que están muertos, o que son monstruitos, o que son deformes, o, disculpen la palabra española, que son idiotas. Es decir, una persona que no se preocupa por ser es una persona muerta, muerta, literalmente muerta. Y nuestro ser es ser santos, porque por el bautismo hemos quedado incorporados a Cristo, divinizados, no tenemos más meta que la santidad. Entonces, si renunciamos a esa meta, hemos renunciado a ser. Estamos muertos, no tenemos sentido en la vida, estamos perdidos. Un cristiano que no quiera ser santo es un cristiano que simplemente ha renunciado a ser cristiano. No hay otra manera de ser cristiano más que ser santo. No hay otra forma. Lo demás es mediocridades, es deformaciones, es quedarse hechos pequeños monstruitos en la vida cristiana. Bien, padre. Y aquí tenemos otra pregunta de Robert, que también siempre nos sigue y nos dice, bueno, muchas gracias por su compartir, agradece, dice, una consulta. ¿Conoce algún santo o beato o persona, ¿no? que cree usted como bueno, ya, que haya sido acaudalado en dinero? José Rivera fue una persona desprendida, por lo que creo que ese requisito, el desprendimiento excluye ser adinerado. Muchas gracias. Eh, Vamos a ver, dos cosas. Es verdad que lo normal será que un cristiano sea más bien pobre, desde luego siempre desprendido, y más bien pobre, ¿no? Y más bien pobre. Ahora bien, es verdad que si uno tiene una misión temporal que realizar, pongamos, crear una universidad, y eso hay que hacerlo. Eso exige medios económicos. Entonces, hay que tener tantos medios económicos cuantos sean necesarios para realizar la misión que Dios nos encomienda. Yo imagino que Llana Beretta, Santa Llana Beretta, no vivía tanto la pobreza, me parece. Por ejemplo, ella. Eh, Estoy dando a hacer memoria ahora del Marqués de Comillas, si no recuerdo mal, es que no me acuerdo exactamente el nombre, cuyo proceso de beatificación también está introducido. Era un personaje, si no recuerdo mal, de final del siglo XIX en España, que tal vez era la persona más acaudalada de su época. Y sin embargo era un cristiano ejemplar, hasta tal punto que se está planteando su beatificación. ¿Por qué? Porque él concebía su condición de empresario como un servicio a los demás. Es decir, alguien tiene que crear infraestructuras que sirvan para que el hombre viva más humanamente. Alguien tiene que facilitar trabajos dignos a muchas personas. Alguien tiene que crear centros de formación. Y eso lo tiene que hacer una persona cristiana. No puede evadirse de esa misión, ¿no? Y obviamente para eso hace falta tener dinero. Por tanto, ¿se podría ser acaudalados y santos? Sí, claro que sí. Porque un empresario está llamado a tener mucho dinero, a usar muchos medios y a la vez a ser santo. Y la vocación de empresario es una vocación real dentro de la iglesia. Ahora bien, todo eso tiene que hacerlo con un corazón absolutamente desprendido y tener aquello y solo aquello que sea necesario para cumplir su misión, de manera que su objetivo no sea acumular, sino tener tanto cuanto sea necesario para cumplir la misión. No sé si con eso es bastante claro o quizá lo estoy complicando un poquito más, ¿no? Es verdad que luego empresario, cada persona que fuera, digamos, acaudalada, tiene que tener muy en cuenta lo que toda la doctrina social de la Iglesia y particularmente lo que dice la doctrina social de que sobre la propiedad privada grava siempre una hipoteca social. Es decir, sobre mis posesiones está eso, una hipoteca, es decir, un decir que los pobres, los necesitados, han de marcar cuánto puedo tener y cuánto no puedo tener, ¿no? O sea, yo no puedo acumular cuando las personas están pasando necesidad, no puedo acumular, ¿no? Ahora bien, si mi misión de
empresario me exige tener tal o cual cantidad de dinero, aunque sea mucho, pues creo que lo debo tener, ¿no? Con el corazón desprendido, pero lo debo de tener porque si no tampoco podría crear puestos de trabajo. Y no pueda ser católico, debe ser católico y por lo tanto debe crear puestos de trabajo abundantes, bien remunerados, trabajos justos, etcétera, ¿no? Y para hacer eso, insisto, hace falta medios, ¿no? Como para una universidad, como para un colegio o cosas por el estilo, ¿no? Así lo veo yo. Mi padre, aquí tenemos una pregunta más. Nos dice Lidia Campos, dice, muchas personas piensan que nosotros los cristianos somos personas mediocres porque nos gusta o nos sentimos cómodos siendo pobres, ¿no? Bueno, entiendo yo como conformistas, ¿no? E irónicamente nos dicen y se sienten ricos. Quizás se confunde, padre, pregunta Lidia. No entiendo yo mucho la pregunta, déjame leerla de nuevo. Muchas personas piensan que no somos personas mediocres porque no. Y, y luego se sienten ricos. Bueno, yo creo que la gente no nos va a entender, ¿no? Es decir, en un mundo tan dado al tener como es el actual, ¿no? En un mundo donde lo que prima es el deseo de tener y como que nuestra vida es feliz en tanto en cuanto tenemos más, que un cristiano opte por seguir a Jesús pobre, desprendido, que no quiera ser un consumista, que no quiera acaudalarse, que no quiera acumular por acumular. Evidentemente eso la gente no lo entiende, ¿no? Pero eso no es ser, no sé cómo, se sienten ricos, no, eso es ser, vivir el Evangelio, es decir, que yo me desprenda de cosas, la gente no lo va a entender, pero si me doy cuenta de que, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia con todo el problema del oxígeno, si yo veo que tal hermano necesita un balón de oxígeno y yo puedo ayudarle para que lo compre, pues claro que se lo tengo que comprar. Y si se queda usted sin plata, pues claro que me quedo sin plata, porque el objetivo no es el dinero, el objetivo es amar. Y entonces, ese acto de amor es el que tiene que regular cuánto tengo que tener y de cuánto me tengo que desprender. Quizá un empresario, por volver al ejemplo de antes, tenga que para amar, manifestar el amor, tener más dinero. Un sacerdote para amar tiene que tener menos, o muy poco, o nada, o ser pobre, realmente muy pobre, ¿no? Entonces la gente no nos va a entender. O sea, pretender que un mundo dado al tener como es el nuestro nos entienda nuestro desprendimiento de los bienes de este mundo, no, es imposible que nos entienda. El Evangelio es ininteligible para la gente de este mundo. Bueno, hemos estado hablando de don José Rivera, hemos terminado hablando un poco de la pobreza, que era una de las virtudes que vivía don José y practicaba pues Sin duda. muy fuertemente que le enseñaba, ¿no? Padre, quería hacerle la pregunta que le hice también al padre Julio, ¿no? Hablando del tema de la pandemia, ¿qué nos diría don José Rivera hoy? ¿Cómo viviría este tema de las restricciones, de la falta de misa pública, por ejemplo? ¿Cómo viviría el tema de la pandemia? ¿Cómo lo afrontaría don José? Bueno, yo creo que lo afrontaría volcándose con la gente. Es decir, estaría enormemente cerca de los enfermos, particularmente los enfermos de COVID, claro. Estaría muy cerca de los moribundos. Él cuando fue párroco en sus primeros años, cuando había un moribundo, se pasaba horas con él. Muchas veces hasta que el moribundo ya daba el salto a la vida eterna, ¿no? Entonces, él estaría muy cerca de los moribundos, sin lugar a dudas. Priorizaría absolutamente la eternidad de cada persona sobre su cuidado temporal de él. Es decir, pondría totalmente en riesgo su salud física con tal de atender espiritualmente a los enfermos. Eso, vamos, absolutamente claro lo tengo. Para él sería mucho más importante cuidar a un enfermo, incluso físicamente, estar ahí para atenderlo físicamente, pero sobre todo cuidarlo a nivel espiritual, orar con él, darle los sacramentos. Y no se me guía para nada, ni se estaría cuidando de no contagiarme, ¿no? No buscaría contagiarse, obviamente, pero sí que buscaría amar a ese enfermo hasta el extremo y si de resultar de eso me contagio, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque para él, obviamente, sería la oportunidad también de dar un testimonio de que somos eternos y de que lo más importante no es la vida de este mundo, lo más importante es la eternidad.
Y, por supuesto, frente a estas restricciones, él, yo creo que sería claramente un desobediente civil, ¿no? Es decir, no haría ningún caso de ninguna restricción. ¿Por qué? Pues porque frente a Cristo y Cristo Eucaristía no hay ningún gobierno que me pueda impedir ni que tenga derecho a impedirme que yo abra la puerta de mi templo. Y frente a mi amor por Cristo y frente a la necesidad que la gente tiene de Cristo Eucaristía, yo no puedo impedir a la gente que entre al templo, ni puedo tener los templos cerrados, en absoluto. José Rivera abriría el templo con toda desfachatez, estoy seguro. Y se inventaría maneras de que la gente pueda participar en la Eucaristía, diga lo que diga el gobierno. Le importaría nada lo que dijese el gobierno, absolutamente nada. Frente a los derechos de Cristo y frente a los derechos de cada persona de encontrarse con Cristo y frente al absurdo que plantea nuestro gobierno de que, mire usted, para irse a, no sé, a un zoológico, puede haber un aforo de un 40% y para irse a ver a Cristo en la Eucaristía un aforo de 20%, don José lo sentiría como una auténtica blasfemia, como un insulto a Dios. O sea, para ver a un mono puede haber un aforo de 40% y para ver a Dios, Cristo, Eucaristía, un aforo de un 20%, ¿usted se ríe de mí? ¿Usted me está tomando el pelo? ¿Usted es un blasfemo? ¿Usted piensa que yo soy idiota o qué? Es decir, primero Dios, ¿no? Y por tanto, yo creo que José, vamos, haría caso omiso de las prohibiciones del gobierno. Y yo también. Bueno, padre, somos muchos los que no nos gustaría hacer eso. Eh, don José dentro de 5 días va a cumplir. Si quieres, para que luego puedas publicar esto y tenga más morbo, ¿no? Yo te diría, si me preguntaran a mí qué haría yo, mira, yo haría que todos los obispos y todos los presbíteros de nuestro querido Perú no escucharan ninguna norma del gobierno y todos abriéramos todas las iglesias. ¿Tú crees que algún gobierno vendría a meternos a todos a la cárcel? ¿Tú crees que ante esa postura universal de toda la iglesia en el Perú, alguien podría decirnos algo? Imposible. Yo creo que es así. O sea, tenemos que adoptar en este caso una política de hechos consumados. Y no porque queramos contagiar a nadie, en absoluto. Es decir, tendríamos que tener todos los medios higiénicos, en fin, todos los protocolos necesarios y mantener las distancias y las mascarillas y el alcohol. En todo eso yo estoy de acuerdo. Sí, hay que ser prudentes para no buscar contagios. Pero, insisto, si en un zoológico no se contagia uno, no veo por qué se va a contagiar más en una iglesia. Si uno puede ir a ver un aforo de un 50% en una planta comercial, no creo que los virus que haya en los templos sean más contagiantes, ¿no? Entonces, asumamos eso, el 50%, pongamos todas las medidas protocolarias de higiene que haya que poner, ampliemos el número de misas, completamente de acuerdo, pero abramos los templos completamente, totalmente. Y además, disculpa que nos vayamos por aquí, que no creo que esto tenga mucho que ver con José Rivera, pero bueno. Y además, si no es Cristo quien nos consuela, ¿quién nos va a consolar? Y si queremos que Cristo está en la Eucaristía, dejemos que la gente vaya a consolarse con Cristo, ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo mucho con el COVID, familias que han perdido 2, 3, 4 hermanos, señoras que han quedado viudas, hombres que han perdido a sus hijos, hay mucho sufrimiento. Y los remedios humanos no sirven cuando uno pierde a un ser querido. Pero Cristo Eucaristía sí te consuela, sí te da la clave del sufrimiento. Tenemos que dejar que la gente entre a dejarse consolar con Cristo Eucaristía. Y luego otra cosa más, tenemos que ser hombres de fe también en un sentido más profundo, que es este mal, el mal del COVID ahora, como todas las epidemias que ha habido a lo largo de la historia, requieren también una lucha espiritual. Siempre ha habido, frente a cualquier epidemia, siempre ha habido pues rogativas, ¿no? Siempre los cristianos han puesto a orar más intensamente para que pasase esa epidemia, ¿no? Es hora de que los cristianos también nos pongamos a hacer rogativas, es decir, oraciones intensas, y eso se hace de rodillas delante de Cristo Eucaristía, oración intensa para que
pase este flagelo del COVID. Tenemos que pedirle con fe a Dios que sea Él quien detenga esta enfermedad, ¿no? Bien. Bien, padre. Muchas No sé, gracias, padre Juan. Sí, nos hemos no pasado sé un poquito de... del tiempo y del tema de José Rivera, pero bueno. Sí, sí. Ya, Padre, bueno, le comentaba, dentro de 5 días se van a cumplir ya 30 años de exacto. nacimiento al cielo, ¿no? De don José Rivera. Hay unos eventos programados que ahora van a colocar en los comentarios, en los que también va a participar usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Nos puede Sí, comentar un poco? están previstas 3 conferencias. Bueno, están en sintonía las 3 con los temas más importantes, los temas centrales del plan pastoral de la Diócesis de Toledo, ¿no? Entonces hay un tema que es sobre la liturgia. Para don José Rivera, la liturgia era el centro de la vida espiritual, la fuente de la vida espiritual. Ahí habrá una conferencia, todo va a ser por estos medios, ¿no? Por vídeo. Una conferencia que dará Monseñor Demetrio Fernández, que conoció a José Rivera muchísimo, no mucho, sino muchísimo, obispo de Córdoba, en España. Él hablará sobre la liturgia como fuente de la vida espiritual y como donde, digamos, instrumento que forja el corazón de José Rivera. Luego habrá otra también del padre Félix del Valle, que también lo ha conocido mucho a don José. Él hablará sobre don José, un hombre cultivado, lo ha titulado él, ¿no? Que es un poco sobre el tema de la belleza. José Rivera era un hombre que cuidó muchísimo el aspecto de la belleza, el aspecto estético, ¿no? Desde lecturas de poetas hasta música clásica, hasta pararse a ver cuadros, pinturas, obras de arte, etc. Don José es un hombre que ha cuidado mucho el tema de la belleza. Entonces el padre Félix del Valle tendrá un tema, una conferencia sobre esto, don José Rivera y la belleza, ¿no? Y luego yo mismo también tendré un tema sobre algo que le apasionaba a don José, que era los pobres, ¿no? Lo he titulado Los pobres como un acceso a la realidad. Entonces José Rivera era un hombre que en cada pobre encontraba el rostro de Cristo, que vivía apasionado por servir a Jesús en el pobre. Bueno, pues habrá un tema sobre esto, ¿no? Y el día 25 habrá también la misa que siempre se hace para pedir, porque todavía la Iglesia, obviamente no podemos tener culto, es un venerable, no es un beato. Entonces, son misas de funeral que se hacen para pedir por el alma de José Rivera. Lo presidirá el arzobispo de Toledo y tendrá lugar allí, en la iglesia donde en este momento está enterrado, que es donde él fue bautizado, confirmado y donde fue también vicario parroquial sus primeros meses de sacerdocio, que es la iglesia de Santo Tomé en la ciudad de Toledo. Todo eso estará colgado en la web de José Rivera y ahí podrán tener acceso a ello. En estos momentos en los comentarios está el enlace directo hacia la página de don José Rivera para todos aquellos que quieren seguir y a conocer más a este santo, ¿no? Bueno, venerable sacerdote diocesano. Y el libro, padre, el libro de usted, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden conseguir? Que yo sepa, en la casa de retiro quedan algunos ejemplares y en Sembrando Esperanza había también algunos ejemplares. Y quedan en España, pero tenemos que ver cómo poderlos traer, ¿no? No es tan fácil traerlos de allá, pero allá sí quedan. Vamos a hacer esa gestión. Ahora en la casa de retiro pueden conseguirlos. Ya, padre. ¿Cuál es el precio del libro? Creo que 20 soles, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Luego ya Bueno, si quieren, si lo firmo y se lo dedico, ya puedo subir a 200, 2000 soles, ya depende, ¿no? No, pero creo que son 20 soles, ya, 20 soles. bien. Muchas gracias, padre, por la edificante entrevista que hemos tenido. Y bueno, gracias también a don José Rivera por su vida y por su testimonio. Terminamos con esta oración y lo comprometo, padre, ya conversaremos para hablar de algún tema quizá Más provocador. un poco más provocador, sí. Y bueno, ya estaremos conversando. De acuerdo, perfecto, muy bien. Si no sé, yo terminar con la oración. ¿Terminas tú? ¿Termino yo? ¿Cómo es? No, usted, padre, por favor. Ah, yo, ya. Señor, te damos gracias porque nos llamas a cada uno de nosotros a ser santos. Te damos gracias por aquellas personas que humilde y confiadamente han querido responder con sinceridad a esta llamada. Te pedimos que sigas suscitando muchos testimonios de santidad en tu iglesia y que si es tu voluntad, la Santa Madre Iglesia
considere y declare también beato a nuestro hermano José Rivera, por el cual seguimos orando por su eterno descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Muchas Bien, muchas gracias a todos gracias. ustedes. Y Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre. Bien, amigos, muchas gracias por seguirnos en esta nueva entrevista y que Dios los bendiga. Nos seguimos viendo en las siguientes entrevistas.